Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para otro episodio lleno de jugosas revelaciones y secretos del mundo del espectáculo. Como siempre, estoy aquí para desenterrar la verdad, analizar los detalles y por supuesto disfrutar de todo el drama que nos encanta. Hoy, queridos seguidores, nos sumergimos en un tema que ha mantenido a millones de fans en vilo, la turbulenta historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja de Erkenci, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo, y que por lo que parece, también dejó una estela de secretos y planes incumplidos. Hoy vamos a profundizar en esos planes secretos que tenían, esos proyectos que prometían extender su éxito, pero que por una u otra razón, nunca llegaron a buen puerto. Para los que son nuevos por aquí, permítanme reiterar, este es el lugar donde desmenuzamos la vida de nuestros famosos favoritos, donde destapamos chismes y nos sumergimos en el apasionante universo del entretenimiento. Si eres fan de las series turcas de los famosos y te encanta estar al tanto de todo lo que pasa detrás de las cámaras, has llegado al lugar correcto. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, cada semana tenemos historias jugosas y reveladoras preparadas. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no conoce a estos dos? Los protagonistas de Erkenci, o Pájaro Soñador como se le conoce en español. Una serie que fue un auténtico fenómeno. La química entre Can y Demet, en pantalla, era innegable. Se miraban, se tocaban y el mundo enloquecía. Los fans clamaban porque fueran pareja en la vida real. Y ojo que no solo los fans lo pedían a gritos, porque los rumores de romance entre ellos eran constantes. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. La historia de Erkenci es un claro ejemplo de cómo una serie puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. La trama, la ambientación, el vestuario, la música, y sobre todo, la química entre los protagonistas, crearon una conexión profunda con el público. La gente se enamoró de Sanem Can, de sus juegos, sus roces, sus momentos de complicidad. Y claro, ese amor se extendió a los actores que les daban vida. La serie generó un fervor sin precedentes. Los fans seguían cada movimiento de Can y Demet. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Crearon teorías, especulaciones y, por supuesto, deseaban, anhelaban, que su amor fuera real. Y ahí es donde la magia se mezcló con la realidad, donde la ficción se fundió con los rumores y las expectativas. Y aquí es donde empezamos a hablar de esos famosos planes secretos. Se rumorea que la productora de Erkenci, Goldfilm, y hasta algunos allegados a la pareja, querían capitalizar la popularidad de Can y Demet. ¿Cómo? Pues con proyectos juntos. ¿Qué clase de proyectos? Pues, varios. Uno de los más sonados era una nueva serie. Sí. Imagínense una segunda dosis de Can y Demet en la pantalla, pero esta vez con una historia completamente nueva, que les permitiría seguir trabajando juntos, explotar esa química que tanto gustaba y, por supuesto, alimentar aún más el romance que el público deseaba. La idea, según fuentes cercanas a la producción, era ambiciosa. Se hablaba de una historia original, un drama romántico con toques de comedia, que mantuviera la esencia de Erkenci, pero con un enfoque diferente. Se pensaba en una trama que explorara las dinámicas de pareja, los desafíos de la vida moderna, y que, por supuesto, ofreciera escenas románticas, momentos de humor y diálogos ingeniosos que conquistaran al público. La productora Goldfilm estaba dispuesta a invertir en el proyecto. Tenían experiencia en producciones de éxito, y sabían que la combinación de Can y Demet era una apuesta segura. Ya habían visto el fenómeno que generaron y querían replicarlo, capitalizando al máximo su popularidad. Incluso ya se barajaban nombres de directores y guionistas. Se hablaba de profesionales con experiencia en el género, capaces de crear una historia cautivadora y de dirigir a los actores de manera efectiva. Se hablaba de rodar en localizaciones exóticas, que ofrecieran un marco visual atractivo y que complementaran la trama. Se hablaba de un vestuario espectacular, que realzara la belleza de los protagonistas y que creara una estética distintiva. Y por supuesto se hablaba de una banda sonora que, como en Erkenci, se convirtiera en un éxito, que acompañara las escenas más emotivas y que reforzara la conexión del público con la historia. La productora no solo quería una serie.
También se especuló sobre posibles películas, especiales de televisión, incluso giras promocionales conjuntas. El objetivo era mantener viva la llama de la pareja, de aprovechar al máximo su imagen y de generar ingresos a través de diferentes canales. La ambición era grande. La idea era crear un fenómeno mediático que trascendiera las fronteras turcas y que conquistara al público internacional. Pero lamentablemente el proyecto, por lo que se sabe, nunca llegó a buen puerto. ¿Por qué? ¿Qué frenó esta ambiciosa iniciativa? ¿Por qué se cancelaron esos planes que prometían un futuro brillante para Can y Demet? Aquí entra en juego un factor crucial, la supuesta relación entre Can y Demet. Los rumores de su romance, como les dije, eran cada vez más fuertes. Las fans eran cada vez más persistentes y, bueno, la presión mediática y el escrutinio público se volvieron tremendos. Algunas fuentes aseguran que la misma productora quiso aprovechar ese supuesto romance para darle más publicidad a la serie. Pero con el tiempo la situación se volvió insostenible. La presión mediática, las especulaciones, las críticas, todo eso comenzó a afectar a Can y Demet. Cada vez que se les veía juntos, se generaba una ola de noticias, de comentarios, de análisis. La prensa del corazón no les daba tregua. Los paparazzi los perseguían. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y comentado. La relación entre Can y Demet, o al menos la imagen que se proyectaba de ella, comenzó a mostrar grietas. La idealización, la fantasía, chocaron con la realidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Se dice que Can Yaman, en ese momento, tenía una visión muy clara de su carrera. Quería, por decirlo de alguna manera, internacionalizarse. Buscaba papeles en el extranjero, quería probarse en otros mercados, y según algunas fuentes, esta ambición chocaba con los planes de Demet y con la idea de seguir atados a proyectos en Turquía. Can Yaman, con su atractivo físico, su talento y su creciente popularidad, quería conquistar otros mercados. Quería dejar atrás la imagen de actor de series turcas y convertirse en una estrella internacional. Soñaba con trabajar en Hollywood, con participar en producciones de renombre y con expandir su carrera a nivel global. Para lograrlo necesitaba tomar decisiones estratégicas. Necesitaba diversificar su trabajo, explorar nuevos roles y, sobre todo, alejarse al menos temporalmente de los proyectos en Turquía que, si bien le habían dado fama, podrían limitarlo en su crecimiento profesional. Por otro lado, y aquí es donde la historia se vuelve un poquito más turbia, se rumorea que Demet, aunque sí tenía interés en seguir trabajando con Can, no estaba tan segura de la situación que se vivía fuera de las cámaras. La presión, el acoso mediático, todo eso, al parecer, la estaba afectando mucho. Y por supuesto, estaban los representantes de ambos. Sus agentes, quienes en última instancia tomaban las decisiones que favorecieran la carrera de sus representados. Y aquí, señores, es donde se dice que hubo diferencias importantes. Demet Özdemir, aunque también tenía ambiciones profesionales, se sentía más cómoda trabajando en Turquía. Su éxito en Erkenci la había convertido en una de las actrices más populares del país. Tenía contratos publicitarios, propuestas de trabajo y una base de fans sólida y fiel. La presión mediática, el constante escrutinio público y las especulaciones sobre su relación con Can le generaban estrés y ansiedad. No estaba segura de querer lidiar con esa situación por más tiempo. Y además existían las diferencias de enfoque con Can en cuanto a sus carreras. Mientras él buscaba la internacionalización, ella prefería mantener su éxito en Turquía, priorizando proyectos que le permitieran crecer profesionalmente, pero sin someterse a la intensa presión mediática. El entorno de Can, al parecer, veía la posibilidad de esta nueva serie como algo positivo para la imagen de Can, pero no como la prioridad. Querían apostar por proyectos más ambiciosos, que le permitieran crecer profesionalmente. El entorno de Demet, por otro lado, veía esta nueva serie como una gran oportunidad, una manera de seguir consolidando su éxito, de seguir trabajando con un actor con el que tenía una química innegable y, por supuesto, de seguir explotando la popularidad que tenían como pareja. El entorno de Can, con una visión estratégica de su carrera, creía que una nueva serie en Turquía, aunque exitosa, no lo llevaría a alcanzar sus objetivos internacionales. Preferían buscar proyectos en el extranjero, que le dieran visibilidad en otros mercados y que le permitieran demostrar su talento a un público más amplio. El entorno de Demet, por su parte, veía en la serie una oportunidad de seguir consolidando su éxito en Turquía,
de mantener su estatus como una de las actrices más queridas del país y de seguir explotando la química innegable que tenía con Can. Sabían que el público los adoraba como pareja, y que una nueva serie juntos sería un éxito asegurado. El resultado de todo esto fue la cancelación de la serie. Las negociaciones, al parecer, no llegaron a buen puerto. No se pusieron de acuerdo en los términos. En la historia, en la dirección que debía tomar el proyecto. Y claro, todo esto se sumó a la creciente tensión entre los dos protagonistas. Porque sí, amigos, al final, la relación entre Can y Demet, la que veíamos en pantalla y la que se rumoreaba fuera de ella, sufrió un desgaste importante. La serie, que prometía ser un nuevo éxito, quedó en el limbo. Las diferencias creativas, las ambiciones profesionales contrapuestas y la creciente tensión entre Can y Demet hicieron imposible que el proyecto avanzara. Las negociaciones se estancaron y la producción, finalmente, se canceló. Pero la serie no fue el único plan cancelado. Se hablaba también de campañas publicitarias conjuntas, de entrevistas, de eventos a los que supuestamente iban a acudir juntos. Todo esto se canceló o se pospuso indefinidamente. La productora intentó aprovechar el tirón de la pareja, pero el ambiente ya no era el mismo. Las entrevistas se hacían por separado, las fotos promocionales se editaban para que no parecieran tan cercanos. La magia, la química, ya no era la misma. La productora, al ver que la relación entre Can y Demet se había deteriorado, intentó mantener la imagen de la pareja, pero la situación se volvió cada vez más difícil. Las entrevistas se hacían por separado, los eventos eran pocos y distanciados, y las fotos promocionales eran editadas para que no parecieran tan cercanos. La magia, la química que había cautivado al público se había desvanecido. ¿Y qué pasó después? Pues, cada uno siguió su camino. Can, como sabemos, se lanzó a conquistar otros mercados. Se fue a Italia, donde protagonizó la serie Sandokan, con un éxito, bueno, regular. Actualmente está centrado en diferentes proyectos y sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir y actualmente sigue trabajando en diferentes proyectos. Ambos, por supuesto, siguen siendo muy queridos por el público. Can Yaman, después de la cancelación de los proyectos conjuntos, decidió enfocarse en su carrera internacional. Se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Sandokan. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado, Can siguió trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento y su versatilidad. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Actualmente sigue trabajando en diferentes proyectos, participando en series y películas, y demostrando su talento actoral. Ambos, a pesar de la distancia y de las diferencias, siguen siendo muy queridos por el público. Sus fans a lo largo del tiempo han seguido cada uno de sus pasos, apoyando sus proyectos y celebrando sus éxitos. La imagen de Can y Demet como pareja, aunque ya no exista en la pantalla, sigue viva en la memoria de los fans, y su legado en Erkencikus continúa siendo un referente en el mundo de las series turcas. Pero, ¿qué pasó con su relación? ¿Se reconciliaron? ¿Se distanciaron definitivamente? Pues la verdad, no se sabe a ciencia cierta. Ambos han mantenido un perfil bastante discreto en cuanto a su vida personal. Han evitado hablar del tema públicamente. Se limitan a responder preguntas con evasivas, a sonreír, a decir que se tienen cariño y respeto. Pero lo que sí es evidente es que su relación, al menos la que veíamos en pantalla, ya no existe. Y lamentablemente esos planes secretos, esas nuevas series, esos proyectos conjuntos, quedaron en el olvido. La relación entre Can y Demet, fuera de la pantalla, sigue siendo un misterio. Ambos han mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal, evitando hablar sobre el tema públicamente. Se limitan a responder preguntas con evasivas, a sonreír, y a asegurar que se tienen cariño y respeto. Aunque no se ha confirmado si hubo reconciliación o distanciamiento definitivo, lo que sí es evidente es que su relación, al menos la que veíamos en la pantalla, ya no existe. Los planes secretos, las nuevas series, los proyectos conjuntos, quedaron en el olvido, marcando el final de una era para los fans de Erkencikus. Y aquí llegamos al final de esta historia. Una historia llena de rumores, de especulaciones, de misterios.
Una historia que nos demuestra que a veces el éxito, la fama y la presión mediática pueden ser más destructivos que constructivos. Una historia que nos enseña que a veces los sueños, las ilusiones, los proyectos simplemente no se cumplen. Una historia que nos recuerda que el éxito, la fama y la presión mediática pueden tener consecuencias inesperadas en la vida de las personas. Una historia que nos enseña que a veces los sueños, las ilusiones y los proyectos pueden quedar truncados por diversas circunstancias. Una historia que sin duda nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la industria del entretenimiento y las relaciones humanas. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Les sorprendió la información? ¿Ya sabían algo de todo esto? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas. ¿Creen que Can y Demet hubieran tenido éxito con esa nueva serie? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre lo ocurrido. ¿Creen que Can y Demet hubieran tenido éxito con esa nueva serie? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con los que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque cada semana les traigo las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque cada semana les traigo las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.